y Democracia TV para todo el mundo. Ocho 11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia, este jueves 14 de octubre, queremos dar paso a un análisis sobre la renovación parcial de la Corte Constitucional. Por un mandato constitucional y legal, tiene que renovarse 3 de sus 9 miembros, jueces constitucionales. Para analizar este proceso que está en marcha, hemos invitado al ex procurador general del Estado, doctor Gustavo Medina López, al expresidente del Tribunal Supremo Electoral y jurista, quien ha sido parte también de la contribución en este proceso, el doctor Medardo Leas, y el constitucionalista doctor Emilio Suárez. Doctor Gustavo Medina, muy buen día. ¿Cómo ve este proceso de renovación de la Corte Constitucional luego de un tiempo en el que evidentemente ha habido debilidad institucional y de alguna manera se ha recuperado en instituciones como representa la Corte Constitucional? Doctor Medina, muy buen día. Buenos días, Miguel. Primero, mi agradecimiento por esta bondadosa invitación. Segundo, un placer compartir esta tribuna con tan distinguidos contertulios en lo que toca a su inquietud. Por la experiencia histórica, yo soy escéptico de estos procedimientos que se llaman concursos de méritos. Ojalá el que se adelanta para renovar parcialmente la Corte Constitucional constituya una excepción a la regla, como en parte sí constituyó una excepción a esta regla la designación de los actuales integrantes de la Corte Constitucional, aunque por encima de lo que se ha dicho, no todo lo que brilla es oro. Doctor Gustavo Medina, efectivamente estos resquemores que en parte obedece también a la desinstitucionalización que ha vivido el Ecuador, al ser usted escéptico de estos concursos de méritos, ¿cómo lograr afinar para que le den garantías plenas a una institución tan fundamental como es la que hace el control constitucional, la Corte Constitucional? Empecemos por reiterar lo que usted acaba de señalar. El rol fundamental que la Corte Constitucional tiene en nuestro Estado de Derecho. Desde luego que tiene por sustento una Constitución que no es, al menos en el orden jurídico, un dechado de virtudes, pero la Corte Constitucional tiene un rol trascendente desde que constituye el monopolio de la interpretación constitucional. Es decir, este órgano marca la cancha dentro de la cual deben desenvolverse las actividades del Estado, de sus instituciones y del pueblo ecuatoriano. De ahí la importancia de ponerle todo el empeño. Y claro que Medardo tiene actualmente esta responsabilidad, todo el empeño en que este proceso de renovación parcial sea lo más transparente en el orden práctico y en el orden teórico, con el propósito de que quienes resulten designados en este proceso sean juristas de alta calidad intelectual y ética, que eso es lo que se requiere en este nivel de órganos jurisdiccionales. En esta materia
particularmente en tratándose de la Corte Constitucional, yo privilegio la experiencia. Por eso es que sostengo que hay que ir a una reforma constitucional que al menos duplique de 10 a 20 años la experiencia en el ejercicio profesional, en el ejercicio de la judicatura o en el ejercicio de la docencia universitaria para optar por estos puestos. Y esto no es atentar contra la juventud. Todos hemos sido jóvenes, pero la vida es un proceso permanente de perfeccionamiento que es una condición sine qua non cuando de ejercer cargos de esta naturaleza, de altísima responsabilidad, se trata. Muy importante lo que ha dicho el doctor Gustavo Medina López, ex procurador general del Estado, desde esa visión de la experiencia, tener un ejercicio profesional con probidad, que es uno de los déficits que lamentablemente en el Ecuador. Quiero dar la bienvenida al doctor Medardo Leas, jurista ecuatoriano, es presidente del Tribunal Supremo Electoral, quien ha estado también en este proceso. Es importante que nos explique, partiendo de un hecho, que hay que hacer un registro histórico y recordarle al Ecuador, en el país con la Constitución del 2008, se concentró los nombramientos, especialmente de los organismos de control, en esa institución tan denostada y que ha dado pésimos resultados. Bastaría revisar los nombramientos que ha hecho en el pasado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De acuerdo con la disposición constitucional, hay 3 vertientes para la designación, para la renovación de la Corte, como es la Asamblea Nacional, el Ejecutivo y la función de transparencia. El doctor Medardo Leas ha estado inmerso en esto, siempre hay garantía de su presencia, debo decirlo personalmente. ¿Cómo ha visto este proceso en lo que le corresponde, por ejemplo, a la Asamblea Nacional? Por favor, el audio, Medardo. Muchas gracias, Miguel. Un saludo cordial al doctor Gustavo Medina y al doctor Emilio Suárez y a todos los radioescuchas de esta muy prestigiosa radio. Yo concuerdo plenamente con lo que acaba de decir Gustavo. El Ecuador ahora necesita que se constituya una Corte Constitucional que sea la garantía para resolver los conflictos o los graves conflictos que vemos que tiene el país y que se avisora se van a duplicar en los próximos días, en los próximos meses. Por eso nuestro trabajo ha sido fundamental para dar esa garantía y constituir un tribunal constitucional con los mejores candidatos. Pero lamentablemente, muy lamentablemente, esa no creo que es la visión de las 3 funciones del Estado. Y todo lo que voy a decir aquí es posición personal de Medardo Leas, no de los demás miembros de la comisión. Porque ayer que estuvimos reunidos hasta las 7 de la noche, debo lamentar que la Asamblea Nacional hasta el día de ayer no presentó oficialmente la terna de candidatos. Tenemos conocimiento de que el último día en que debieron presentarse las ternas de candidatos para postularse a la Corte, la Asamblea a las 5 de la tarde recién estaba votando, cuando el término otorgado para que se presenten las candidaturas con las carpetas vencía hace 2 días. Y naturalmente no han presentado hasta el día de ayer. Es decir, de que no existe oficialmente presentadas las ternas de los candidatos por parte de la Asamblea Nacional. Las otras 2 ternas, la que envía la función ejecutiva y la función de transparencia, he hecho los primeros análisis. De los 6 candidatos, 3 no cumplen los requisitos básicos, como son 10 años de experiencia en el ejercicio profesional, en la docencia o en la judicatura. Otro creo que cometió muchos errores y también va a ser descalificado. Es decir, de que de todas las ternas nos vamos a quedar con 2 y con 2 no se puede hacer un concurso. En estas circunstancias mi posición va a ser que se declare desierto el concurso y que se vuelva a convocar pidiendo a las 3 funciones del Estado que cumplan con su obligación moral y legal frente al pueblo ecuatoriano para que nos manden buenos candidatos. No podemos admitir que no se acepten candidatos porque no cumplen 10 años de experiencia. Esto quiere decir que están viendo que solamente gente joven que se graduó, hizo estudios universitarios, pero el hecho de estar estudiando no significa haber ejercido con probidad una profesión.
Y eso es lamentable y lo digo públicamente y como una primicia, pero eso es lo que está pasando en la comisión. Yo no voy a permitir que eso suceda y que tengamos gente sin experiencia, sin incluso conocimientos, porque todos los que nos están mandando son especialistas en otras materias, en derechos humanos, en economía. Entonces, por favor, señores, les recuerdo que además parte del concurso es someterse a una prueba de valoración que tiene que ver sobre materia constitucional y una presentación oral donde también los integrantes de la comisión verán si esas personas están capacitadas para ejercer un cargo que es de vital importancia para el desarrollo de los conflictos en el país. Y eso, como le dije, a mí me apena y esta posición personal mía lo voy a transmitir en la sesión que tendremos el día de hoy para que, vuelvo a repetir, se declare desierto el concurso y solicitar que envíen nuevas ternas, porque así no se puede manejar el país con esa forma, con todo el respeto a las instituciones de sus representantes, en esa forma ligera con que están tratando esta designación de los 3 integrantes que deben enviarse a la Corte Constitucional para reemplazar a los 3 que saldrán por sorteo. Doctor Medardo Leas, ¿cómo se puede entender que funciones tan importantes como la del Ejecutivo y la de la función de transparencia? Ya sabemos los tiempos de esa asamblea morosa, en donde más ha predominado salpicar la corrupción entre sus miembros. El caso de la función ejecutiva y de transparencia, ¿cómo no revisar lo más elemental, que cumplan con los requisitos para llegar a tan alto tribunal como es la Corte Constitucional? Yo no logro entender, porque en el caso de la función ejecutiva debería ser la primera en mandar hombres probos con experiencia, con conocimiento, con representatividad, que es lo que esperábamos. Lo mismo en la función de transparencia. No logro entender, porque nuevamente el país, ahora que tiene una profunda crisis política, que tiene la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que menos debíamos de esperar es que nos manden gente debidamente calificada, probada. No solo como se hizo antaño los hombres de confianza, porque ya pasamos por la triste historia de tener no solo una corte corrupta como era la corte cervecera, sino otras cortes donde se ponía gente sin conocimiento para que cumpla una función de obediencia, no de control constitucional. Entonces, la historia pasada que fue negra para la constitucionalidad ecuatoriana, pensamos que quedó en la historia, pero ahora debemos de establecer los mecanismos. Por eso repito, mi posición luego de analizar todo lo que está pasando y que me permitió comunicarles a ustedes va a ser esa, que se declare desierto el concurso. Y voy a ver qué opinan los demás miembros de la comisión, pero yo creo que esa es la salida. Yo ya cuento con el apoyo de algunos de ellos, pero como somos 6, espero que la mayoría esté de acuerdo conmigo. Tiene que volverse a convocar para pedir que las instituciones encargadas de presentar los candidatos cumplan con su obligación frente al país. Lo lógico es que le respalden a usted si no cumplen los requisitos, algo elemental, doctor Medardo Leas. Perdóneme, ¿se puede conocer los nombres de quienes no reúnen de esas 2 ternas? Con todo el respeto, no quisiera dar a conocer todavía mientras no se tome una resolución, porque le digo, es muy delicado, porque yo en estos días he tenido incluso en mi teléfono una serie de llamadas de chat impugnando la designación de un candidato o de una candidata diciendo que pertenecieron a la anterior corte y que son corruptos. Todas esas cosas tengo que manejarle con prudencia y con reserva. Por eso, si son tan amables, no me pidan que dé sus nombres porque no los voy a dar. Lo entendemos absolutamente, doctor Medardo Leas. Bienvenido al doctor Emilio Suárez, constitucionalista. Con esta explicación que nos ha dado el doctor Medardo Leas, miembro de la comisión seleccionadora, y el doctor Gustavo Medina, con toda su experiencia, cuando ha dicho que es escéptico frente a estos procesos. ¿Cómo debiera rescatarse eso para hacer excelentes nombramientos de quienes van a la Corte Constitucional? Doctor Suárez, buen día. Miguel, buenos días. Un gusto compartir este panel con el doctor Oleas y el doctor Medina. Creo que hay que partir de una explicación importante para contextualizarnos todos de qué es lo que estamos hablando. Yo sostengo siempre que la Corte Constitucional es el órgano con más poder en el organigrama institucional del Estado. Recordemos que la mayoría de conflictos y la mayoría de conflictos graves de la sociedad terminan en la Corte Constitucional. De hecho, la Corte, por ejemplo, controla los estados de excepción, declara la inconstitucionalidad de las normas y es más, tiene una potestad muy importante que esta conformación de la Corte la ha venido explotando
adecuadamente en mi criterio, que es una potestad, yo diría, casi normativa a través del sistema de selección y revisión de sentencias. En este país, los conflictos de índole constitucional se viven cada día y la mayoría de ellos llegan a la Corte. Y es por eso, La acción porque extraordinaria de protección. exactamente, la acción extraordinaria de protección es una de las competencias quizás más utilizadas en la Corte Constitucional, pero tiene otras competencias que son igual o más poderosas y con mayor incidencia social, perdón la redundancia, pero para la sociedad ecuatoriana. Y claro, y justamente porque se trata de un organismo muy, muy poderoso, tiene intereses políticos. Es decir, hay muchos intereses políticos que giran en torno a quienes llegan a la Corte Constitucional. Yo personalmente considero que la Corte actual es una muy buena Corte. Habrán decisiones con las cuales discrepo absolutamente, pero creo que nos han dado algo que antes difícilmente lo teníamos, y es honradez en el ejercicio del cargo. Creo que los jueces actuales se han destacado porque no han habido escándalos de corrupción en la Corte Constitucional, como bien comentó el doctor Oleas hace un momento, la conformación anterior de la Corte, hasta ahora se le denomina Corte Cervecera, justamente por el escándalo de corrupción de Cervecería Nacional. Entonces, al menos yo creo que hay que destacar que esta Corte ha dejado la vara bien alta en cuanto a honestidad, y en el ejercicio de sus funciones, insisto, habrán sentencias y dictámenes que no nos gusten, pero creo que son sentencias y dictámenes que al menos tienen una fundamentación que nos invitan a discutir sobre esas decisiones. Y obviamente, por eso insisto, hay muchos intereses políticos, muchísimos intereses políticos, y es por eso que la tarea del doctor Oleas y del resto de miembros de esta comisión calificadora o de designación de los jueces de la Corte Constitucional es muy importante, porque ellos son el filtro para que eventualmente gente que tiene intereses políticos, intereses personales en llegar a la Corte Constitucional, no lleguen, no pasen este filtro debido a los distintos estándares que deben imponerse. Ahora, estos estándares tienen que imponerse a través de un reglamento. Al menos yo no he tenido la oportunidad de revisar el reglamento, no sé si ya lo ha dictado esta comisión, y justamente lo que comentó el doctor Leas me preocupa, porque dice que hay un montón de candidatos, lamentablemente, desconozco cuáles sean, pero me parece muy lamentable que las instituciones del Estado no envíen candidatos probos cumpliendo con requisitos mínimos, porque los requisitos para ser juez de la Corte Constitucional no son requisitos muy complejos de verificar, son requisitos bastante sencillos: 10 años de ejercicio profesional, probidad notoria, ser ecuatoriano, es decir, no se requiere mayor ciencia para verificar estos requisitos, y me parece muy lamentable que, como nos acaba de informar el doctor Oleas, no se haya cumplido en la mayoría de candidatos con esos requisitos. Es algo muy preocupante, y obviamente la declaratoria de desierto puede ser una opción, pero tiene que estar correctamente reglamentada en el reglamento que debe expedir la comisión. No estoy seguro si ese reglamento ya se expidió. Por parte de la Corte Constitucional ya se dictó el reglamento. Si me permite, doctor Emilio Suárez, para que usted continúe, si nos despeja la inquietud respecto del reglamento, el doctor Medardo Oleas. A ver, nosotros sí dictamos un reglamento, y lamentablemente, como esta es una comisión ad honorem que no gana sueldo, no tiene presupuesto, ni siquiera hemos podido realizar las publicaciones que manda la ley para que tengan conocimiento toda la ciudadanía. Y esas limitaciones no han impedido que hagamos un trabajo real, pero sí hay un reglamento en el cual se establecen todos los requisitos, la forma de su presentación, la forma de su calificación, cómo se va a llevar el concurso, cómo se van a llevar las veedurías. Es decir, tiene todo lo que contempla un reglamento para el manejo de estos procesos. Doctor Emilio Suárez, continúe, por favor. Gracias, Miguel. Es súper importante, y más bien me alegro que exista el reglamento. Ese reglamento ojalá se haga público prontamente, porque justamente, me escuchan, creo que se trabó el internet. Miguel, ¿me escucha? Sí, está al aire, por favor. Perfecto. Lo que le decía es que ese reglamento es muy importante porque, como bien lo decía el doctor Oleas, regula el procedimiento a seguir, regula las veedurías ciudadanas, y por tanto la gente tiene que tener conocimiento. Ojalá por parte del Estado se den los recursos pertinentes a la comisión para que se haga público, ojalá incluso se publique en el registro oficial para que ya sea de público conocimiento. Es importante, Miguel, indicar que la Corte Constitucional actual dictó un reglamento que regula el sorteo de los jueces que van a salir, y la comisión, en cambio, debía regular
el paso siguiente, que es todo el tema del concurso y la designación de las autoridades, de los 3 nuevos jueces que van a ingresar a la Corte Constitucional. Recordemos que ahora se renueva 1/3 de la Corte Constitucional, entonces ese es el reglamento del que estamos hablando. El sorteo, que antes ya fue polémico el sorteo, se encuentra regulado en una resolución que dictó la Corte Constitucional hace algo más de un mes, y obviamente todos también tenemos que ser veedores de qué jueces de la Corte Constitucional van a salir y mediante qué mecanismo. El sorteo vendrá luego de este proceso para proceder posteriormente a la renovación parcial, doctor Suárez. Sí, efectivamente, la Corte Constitucional en esta resolución acaba de regular que en el mes de febrero se va a realizar el sorteo, es decir, después de que se haga el concurso, después de que ya se tengan ganadores, el presidente de la Corte va a convocar a una sesión del Pleno y en esa sesión se va a realizar el sorteo. También se regula un escenario interesante, que es qué pasa si es que los jueces demuestran su intención de ya no continuar en el cargo. Eso es algo que se ha confundido en algunos medios de comunicación con renuncia de los jueces. Son 2 figuras diferentes. Una figura es la renuncia y otra figura es la intención que regula este reglamento de algunos jueces de que ya no quieran continuar con el cargo. Y lo que dice este reglamento es, por ejemplo, si es que un juez indica que ya no quiere continuar con el cargo, entonces solamente se sortearán 2 jueces salientes, porque ya tenemos uno que ha expresado su voluntad de no continuar en el cargo. Si es que hay 3 jueces que ya expresan su voluntad de no continuar en el cargo, pues no habrá sorteo y serán los 3 jueces que deberán desvincularse de la Corte Constitucional. Doctor Gustavo Medina López, quisiera precisar antes de darle la palabra que usted, sin conocer esto que cívicamente nos ilustra, y queremos agradecer al doctor Medardo Leas para que ya el país abra bien los ojos antes de una decisión, cuando ha señalado que no reúnen algunos de los candidatos de las ternas del Ejecutivo y de la función de transparencia, no reúnen los requisitos. Usted empezó diciendo que era escéptico de estos concursos. Eso demuestra aún más en el supuesto que llegara a hacerse estos concursos con gente que no cuenta con estos avales. Reitero mi escepticismo en estos concursos y mi anhelo de que lo que está ocurriendo constituya una excepción, al menos no en el plazo inmediato, sino mediato, porque como Medardo ha dicho, es posible que su planteamiento tenga acogida en la comisión calificadora y decida esta declarar desierto ese concurso, como yo también opinaría que debería ocurrir, porque le he pasado la mirada a alguna publicación que algún medio de comunicación social ha hecho de las ternas enviadas por las 3 funciones del Estado, y guardando unas poquísimas excepciones, me parece a mí que han prevalecido consideraciones más de carácter ideológico, político, que de apreciación de merecimientos intrínsecos en cada uno de esos candidatos. Advertido, y hay que subrayar, que no se está tratando de designar un funcionario de mínimo nivel, sino un juez del más alto tribunal de justicia cuyas competencias han sido relevadas esta mañana. Por otra parte, aquello de la renovación parcial por tercios suena razonable, pero esta modalidad atenta al principio de igualdad, porque ocurre que unos funcionarios tienen mejor derecho para estar 9 años en la función, otros magistrados tienen un derecho intermedio para estar 6 años en la función, y los restantes magistrados tienen un derecho mínimo para estar 3 años en la función. Esto
vuelvo a repetir, resulta aparentemente razonable, pero en la práctica tiene sus complicaciones, complicaciones que están presentándose en este momento, y a mi juicio no hay que confundir la decisión personal de uno o más de los magistrados de la Corte Constitucional de separarse del cargo, es decir, de renunciar con el acto que tiene que ser público de sorteo. A mi juicio, los dos conceptos son absolutamente diferentes, y pienso que en la comisión calificadora habrá el suficiente análisis de esta situación. Doctor Gustavo Medina, muy grave lo que usted señala, que haya una injerencia ideológico-político. Un ser humano tiene derecho a tener su pensamiento, pero cuando llega con los méritos que le atribuyan a un organismo tan importante como la Corte Constitucional. Uno ha leído cómo se han configurado en el pasado cortes que sentaban jurisprudencia en su época, la Corte Constitucional de Colombia, la Corte Constitucional de España, que hemos tenido el gusto de visitarle en su momento. Esta injerencia ideológico-político pudiera presumiblemente dar paso a la manipulación de los sorteos. Ya hemos tenido malas experiencias en otros nombramientos de organismos de control, en donde hubo un fiscal, por ejemplo, que tuvo un contralor, hoy prófugo de la justicia, 20 sobre 20, 100 sobre 100, y que llegó a ese cargo. Igual, otras designaciones de concursos públicos. ¿Cómo evitar que haya esa injerencia político-ideológico que usted dice, doctor Gustavo Medina, y despartidizar instituciones que debieran ser impolutas, intachables, como una Corte Constitucional? Yo no abomino las concepciones ideológicas, y mucho más, sostengo que todos debemos tener ideas políticas, porque vivimos en una sociedad y debemos preocuparnos por la suerte de esa sociedad. Pero nuestras ideas ideológicas no deben ser el suficiente merecimiento para optar por el cumplimiento de funciones que por su naturaleza son complejas en cuanto al conocimiento científico y técnico de las normas constitucionales y su desarrollo, y que requieren además atributos de civismo, atributos de probidad, atributos de ética. No tiene que ser la cercanía política o ideológica o electoral de una persona el suficiente mérito, la suficiente credencial. El carnet de afiliación está bien para acreditar una vinculación partidaria, pero no tiene que ser el instrumento que determine la opción de ocupar puestos de suyos complicados. Todos tenemos derecho a optar hasta la presidencia de la República, pero cada cual tiene sus propios merecimientos, y esos merecimientos son los que hay que aquilatarlos, específicamente en tratándose de nombramientos de magistrados de la Corte Constitucional, que con la Constitución de Montecristi cobró una posición de veras relevante en la vida nacional. Claro que la idea era que se podía controlar, como en efecto se controlaba en un momento a esa corte, pero la veleidosa política de nuestro país ha determinado que por lo menos en ese campo hayamos experimentado cambios y podamos
todavía confiar en ciertas cortes, en ciertas instancias de orden judicial que con alguna relativa independencia administran justicia. Los cambios no han sido del todo radicales, pero sí han habido y es necesario y es honrado reconocerlo. Doctor Medardo Leas, ¿cómo evitar esta injerencia ideológico-política, como bien ha señalado el doctor Gustavo Medina, en estos procesos para llegar a la Corte Constitucional y que no suceda lo del pasado reciente, esa Corte cervecera que hoy se ha hablado, en donde hubo incluso quien fuera sentenciada por el caso Sobornos 2012-2016, pese a su colaboración, que llegó a un alto cargo en la Corte Constitucional? ¿Cómo evitar eso para que sean los mejores juristas del Ecuador, con toda la experiencia que les acredite, con méritos y deméritos, que puedan llegar a la Corte Constitucional? Miguel, yo sí puedo poner las manos al fuego por los miembros de esta comisión, personas honorables, independientes, con trayectoria, como son Rafael Ollarte, Luis Fernández Piedra, Vanessa Aguirre, Doña Martínez, Edgar Neira, personas que han demostrado en todo este proceso una total y absoluta independencia. Yo no les he escuchado a ninguno de ellos favorecer o pretender favorecer a un candidato o a una función del Estado. El único problema que tiene esta comisión es que nosotros debemos pronunciarnos y vigilar un concurso sobre ternas que nos envían las 3 funciones del Estado. Y si las 3 funciones del Estado no nos envían candidatos idóneos, profesionales, con experiencia, con cierta representatividad, nosotros tendremos que ver de los que están ahí quienes cumplen los requisitos, y ese también es un impedimento que a nosotros nos limita. Pero los miembros de la comisión, yo sí garantizo que son gente independiente, profesional, que ha demostrado en el trabajo hasta ahora desarrollado que el único interés que tienen es conformar una buena Corte Constitucional. Habemos hombres que no nos vendemos ante nada ni ante nadie. Habemos hombres que tenemos por delante el Ecuador. Además, estamos trabajando gratuitamente. Y si no les gusta, si alguien pone una moción o nos impugna, nos iremos a la casa. Pero no nos prestaremos jamás a ser manipulados, controlados, presionados por ninguna persona, función del Estado, partido político. Esa garantía, yo sí públicamente lo digo al Ecuador, y me tomo los nombres de los otros miembros de la comisión. Pero vuelvo a repetir, es lamentable que en la primera fase no nos hayan mandado candidatos que cumplan con los requisitos mínimos. Eso demuestra el poco interés que tienen también las funciones del Estado para conformar una buena Corte Constitucional. A lo mejor no le están dando esta importancia, no toman en consideración de que en toda sociedad hay conflictos que tienen que ser resueltos en derecho. Un ejemplo, ¿qué pasó en Quito? Todo un conflicto por lo de la alcaldía, hasta cuando la Corte Constitucional dio una resolución que en derecho suspendió ya todos los amparos, recursos extraordinarios que presentaron, etcétera, etcétera, y ahora nuevamente el municipio comenzó a funcionar. Para eso sirven las Cortes, para dar un pronunciamiento en última instancia, para que los conflictos de la sociedad, de las instituciones, sean solucionados en derecho o constitucionalmente. Por eso el interés de todos los ciudadanos y especialmente de las funciones del Estado tiene que estar en eso, en tratar de constituir con buenos ciudadanos, con buenos hombres, con buenos profesionales la Corte Constitucional, para que no tengamos que recordar la triste historia de la etapa negra del constitucionalismo ecuatoriano, con esas cortes que daban vergüenza, cortes constituidas por personas que incluso terminaron en la cárcel, como una señora vicepresidenta de muy ingrata recordación. Entonces yo creo que... Unos terminaron en la cárcel y otros terminaron en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Lo que ese gobierno no creía en el sistema interamericano, le puso $1 millón de ayuda a esa corte y ahí está el resultado. Esa historia negra no puede volver a suceder. Por eso esa es la garantía. Y nuevamente es invocación pública que yo hago a las 3 funciones del Estado. Si no es aceptado, que por favor tengan la amabilidad de aceptar mi renuncia, que me iré a mi casa.
o el Ecuador llega a un acuerdo social consensuado para volver a mandar 3 buenos jueces o jueces a la Corte Constitucional, o mejor todos nos vamos a la casa y veamos que pesquen al río revuelto el que quiera pescar, o pongan gente de confianza para volver a la triste historia del control total de la Corte, que eso no queremos. O conformamos una buena Corte con gente independiente y profesional, o mejor, no cuenten con personas como las que estamos en la comisión, que hemos demostrado total independencia y honorabilidad. Déjeme decirle, por lo que usted señala, doctor Medardo Oleas, que podemos atestiguar por la trayectoria pública, la trayectoria jurídica que hemos seguido y con las excusas para el resto de los miembros de la comisión, al menos de usted, podemos dar fe del aporte cívico que ha dado al Ecuador, como el constitucionalista doctor Rafael Ollarte, con las excusas para el resto a quienes conocemos y respetamos. Doctor Emilio Suárez, con estos antecedentes, ¿cómo lograr evitar que aquí hay una injerencia ideológico y política, de quien sea, del sector que sea, de izquierda, de centro, de derecha, que le metan mano a un alto organismo como es la Corte Constitucional? Miguel, yo creo que esa es la parte más difícil de la labor que tiene la comisión calificadora. ¿Por qué? ¿Por qué es lo más difícil? Porque la selección de los jueces no es una selección a través de un concurso directo, sino que, por el sistema que tenemos, es a través de un concurso indirecto. ¿Y quiénes mandan las ternas para que la comisión elija de esas ternas? No es que la comisión tiene amplitud para elegir a los mejores profesionales, a los mejores constitucionalistas, a los mejores procesalistas para que lleguen a la Corte Constitucional. No, la comisión está atada de manos a las ternas que envían 3 funciones del Estado. ¿Cuáles son estas 3 funciones del Estado? Primero, la función de transparencia y control social, muy polémica función del Estado, con un consejo de participación ciudadana que forma parte de esta función. No es, de hecho, ahora el titular de la función es el superintendente de control de poder de mercado, pero hay organismos polémicos que forman parte de esta función del Estado. Segundo, la Asamblea Nacional, la función legislativa. Vemos las continuas peleas, rencillas políticas en la Asamblea Nacional, y obviamente eso tampoco es un símbolo de garantía de que la terna, que el doctor Oleas nos comenta que ni siquiera la han enviado formalmente de forma correcta a la comisión, ya es un mal paso, y obviamente también nos deja algunas dudas. Y tercero, el Ejecutivo, un Ejecutivo que también está atravesando algunos problemas. La verdad es que con los nombres que se encontraban en las ternas, son gente abogados, son gente docente, gente que tiene su trayectoria en su gran mayoría, que los conozco. Me llama la atención lo que el doctor Oleas nos comentaba, que no cumplen los requisitos, es una pena, y a mí me deja un sinsabor esta situación, porque si se declara desierto el concurso y se vuelven a enviar ternas por parte de las 3 funciones del Estado, puede haber una mayor injerencia de la que quizás ya hubo en el envío de estas ternas. Pueden ir nombres de personas que sean indeseables para que lleguen a una magistratura tan alta como es la Corte Constitucional, y eso en verdad es algo que me preocupa. Creo que es imposible evitar, como bien lo decía el doctor Medina hace un momento, que no haya ideologías en las personas que llegan a la Corte. Todos tenemos ideologías, y la Corte quizás es el órgano jurídico más político que existe, porque obviamente la Corte resuelve temas de índole político y tiene que resolver temas que también afectan a la sociedad en general. Resuelve temas macro, como bien decía el doctor Oleas, por ejemplo, el tema de la alcaldía de Quito. Tenía paralizada la ciudad y la Corte finalmente lo terminó resolviendo. Entonces, son muchas veces incluso medidas antipopulares las que dicta la Corte. Hay decisiones con las cuales las mayorías no se sienten cómodas, y esa es una labor que tiene la Corte. Ahora la gran pregunta es, las personas que sean remitidas en las ternas y que la comisión se encuentra atada de manos a elegir, ya sean de estas ternas o de las siguientes, ¿serán personas suficientemente competentes, suficientemente independientes para dictar decisiones que a los gobiernos de turno, porque recordemos que los magistrados que se van a elegir ahora van a durar 9 años en el ejercicio de sus funciones, vamos a tener al menos 2 gobiernos más? ¿Será que a los gobiernos futuros les va a ser incómoda esta Corte? Recordemos lo que ya ha pasado. Lamentablemente aquí con una consulta popular eliminamos toda la institucionalidad del Estado.
Entonces no me sorprendería que en el futuro un gobierno, por más buenos que sean los magistrados que se elijan ahora, un gobierno con una consulta popular diga, se acabó esta corte y se vuelve de cero a designar 9 jueces. Ojalá eso no pase. Espero de corazón que eso no pase, porque este país ya no aguanta más desinstitucionalizaciones y consultas populares, que lo único que a veces suelen hacer es dañar más a este país. Con la ilustración que nos ha dado el doctor Medardo Oleas al anticipar estos hechos en las dos ternas, que por cierto debiera obligar a las funciones del Estado a acertar con mucha meticulosidad y responsabilidad para escoger a las ternas. Doctor Gustavo Medina, ¿qué espera finalmente de este proceso? No esperamos, al menos luego de lo que hemos escuchado a Medardo, que este proceso en la inmediatez vaya a tener el éxito que quisiéramos todos los ecuatorianos de buena voluntad. Porque, como nos ha señalado Eduardo, ni siquiera en algunos casos se cumplen los requisitos formales, que son muy simples de establecerlo, lo cual demuestra el poco cuidado de las fuentes de esas ternas para seleccionar. Selección que, vuelvo a repetir, a mi juicio, ha sido más orientada por asuntos de orden político, ideológico, que no por los merecimientos intrínsecos que se requieren para magistraturas de esta naturaleza. Si esto es así, al menos en el corto plazo, no vamos a tener un resultado. Y ojalá, si es que se declara desierta, la esperanza es lo último que muere. Si es que se declara desierto este proceso, las funciones que tienen la facultad de enviar las ternas cobren conciencia ciudadana, cobren responsabilidad republicana y escojan a los mejores juristas para que integren esas ternas, en orden a que la comisión calificadora tenga un material humano, si es que vale la expresión, de la mejor calidad, para que puedan seleccionar a los 3 magistrados que deben hacerlo. Esa es mi posición o mi criterio en cuanto a su inquietud, Miguel. Doctor Medardo Oleas, ¿qué debe esperar el país de la comisión en donde hay respetables hombres y mujeres en este proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional? Bueno, el país tiene la garantía de que somos gente independiente, que no vamos a ser manipulados ni directa ni indirectamente para que nosotros tomemos partido hacia uno u otro candidato o candidata. Esa es la garantía. Pero repito, si las funciones del Estado, la función de transparencia, la función legislativa y la función ejecutiva no nominan gente con experiencia, con cierta representatividad e independencia, nos van a atar de manos, nos van a nosotros a mandar a ciudadanos que a lo mejor no estén calificados para ocupar el cargo de juez o jueza constitucional. Si eso vuelve a suceder, tenga la plena seguridad de que yo renunciaré y iré a mi casa, porque yo estoy cumpliendo mi obligación como ciudadano, como un hombre comprometido con el Ecuador, como un hombre que quiero que la institucionalidad se reinvente en el país y no volvamos a la triste historia de instituciones controladas por el Ejecutivo. Eso no lo quiere nadie, pero esa responsabilidad compartida en la conformación de la Corte Constitucional para esta renovación parcial de 3 integrantes no lo puede asumir en su totalidad la comisión.
Entonces, repito, si quieren independencia, si quieren un trabajo profesional, si quieren que nosotros analicemos todas las carpetas de los candidatos o candidatas, si quieren que les tomemos unas pruebas para demostrar que tienen pleno conocimiento en materia constitucional y después con las entrevistas y después incluso con las impugnaciones para que no se nos pase algún candidato o candidata que tenga malos antecedentes en el ejercicio de su cargo o en el ejercicio de otras funciones, o que hayan estado comprometidos con esas cortes vergonzosas que tuvo el Ecuador. Entonces, la posición es clarísima. Señor presidente de la República, señores asambleístas, señores miembros de la Función de Transparencia y Control Social, tengan la amabilidad de analizar. Voy a pedir en la comisión de que se haga una convocatoria y se les dé otros 10 días de término, es decir, 2 semanas completas para que estudien, analicen profesionales. Lamentablemente todo el mundo busca que tenga una vinculación política alienada hacia el gobierno de turno o hacia los proyectos políticos que se manejan en la asamblea o hacia ciertas amistades. Ese no debe ser el criterio. Entonces hago la invocación pública para que se piense en el Ecuador, se piense en el país y recordemos la importancia que tiene una Corte Constitucional frente a la resolución de los graves conflictos que tendrá que conocer a presente y a futuro frente a una clase política que no puede ni siquiera dialogar. Doctor Emilio Suárez, finalmente, ¿qué espera usted de este proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional? Gracias, Miguel. Creo que en este momento en el Ecuador vivimos un momento de transición. ¿Por qué de transición? Y una transición muy importante y que todos deberíamos estar atentos. Porque recordemos que no solamente se está llevando a cabo el concurso de renovación de la Corte Constitucional, sino estamos en un concurso de Contralor, en un concurso o en un proceso de selección de Defensor del Pueblo, y ayer acaban de anunciar del Consejo de Participación Ciudadana la elección también de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces vivimos un momento de, yo diría, una crisis institucional provocada por estas renovaciones en un contexto con un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social muchas veces cuestionado. Entonces, insisto, creo que por parte de la sociedad tenemos que ser más activos y ser veedores de lo que pasa. En cuanto a la selección de la Corte Constitucional, a mí me deja tranquilo, la verdad, la comisión que tenemos, como bien lo decían mis colegas que están en el panel. Yo creo que la comisión está conformada por miembros honorables, por miembros que tienen una respetabilidad social, y eso es una garantía de que al menos en lo que esté en manos de ellos, el tema va a salir correctamente. Creo que también esta Corte Constitucional deja una vara muy alta. Definitivamente, insisto, creo que hay jueces con los cuales tenemos criterios absolutamente contrapuestos, pero deja la vara muy alta en cuanto a honestidad, en cuanto a trabajo y en cuanto a la utilización correcta de sus facultades como Corte Constitucional. Recordemos que esta Corte, una medida absolutamente impopular en su momento, declaró la inconstitucionalidad de los estados de excepción de Lenín Moreno en el contexto de la pandemia. ¿Y por qué lo hizo? Porque incumplían la Constitución y los mandatos previstos en la Constitución. Entonces, insisto, creo que deja la vara muy alta y espero de todo corazón, por el bien del país, que los siguientes 3 jueces que ingresen a la Corte a través de este concurso que está llevando a cabo lleguen a alcanzar y superen, ojalá, los méritos que estos jueces han alcanzado en su magistratura. Muchas gracias por participar en este panel, por ilustrarnos. Al doctor Medardo Leas, gracias por advertirle al Ecuador de estos errores en la presentación de las ternas para la renovación parcial de la Corte Constitucional. Y decirlo también, es indudable que esta Corte Constitucional hay juristas muy respetables, y quisiera decirlo a quien lo conozco durante muchos años, que también fuera mi maestro, el doctor Hernán Salgado Pesantes, al igual que el resto de respetables jueces constitucionales que tiene hoy, más allá de los errores que como todo ser humano pudieran haber cometido en el ejercicio de sus funciones. Muchas gracias al doctor Gustavo Medina, ex procurador general del Estado, al doctor Medardo Leas, jurista ecuatoriano, y al doctor Emilio Suárez, constitucionalista, por participar en la revista de Opinión Democracia. Muy amables, muy buen día. Buenos días, un gusto compartir. Buenos días. Muchas Hasta gracias. luego. Las 9 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia. Les deseamos un feliz jueves
y en Exa ya viene el show de la papaya. Muy buen día, felicidades. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que con el plan Pichincha Miles de Tarjetas Banco Pichincha, tus compras acumulan millas que valen más? Sí, acumulas cuando compras ropa, zapatos, pagas el colegio de tus hijos o una bicicleta.